¿vale? ¿Cuánta gente ha ido ahí al barco? A ver si ha ido alguien por ahí. No sé. Pues no, que empezamos ya la charla, ¿vale, Íñigo? Vale, venga. muy bien. Vale. Bueno, pues a Arratsaldeon de Nori y a la Euskal Etxea por la invitación y por dejarnos este espacio, ¿no? Y bueno, el interés, ¿no? de que os contemos lo que hacemos. Bueno, además está bien lleno el aforo, o sea que un éxito. Y bueno, supongo que conoceréis la actividad de la Aita-Mari, no sé si tanto la ONG Salvamento Marítimo Humanitario, aquí ha venido una antigua compañera, a recordar los viejos tiempos cuando estábamos en la isla de Quíos. Nosotros empezamos en el 2015, empezamos en la isla de Quíos con aquel flujo que había, que venía la gente de Siria, ¿no? Sobre todo de Siria, pero también venían muchas personas de Afganistán, y bueno, empezamos allí, un grupo de voluntarios que en aquel momento estábamos en Cruz Roja, sobre todo, ¿no? Gente de Cruz Roja y de emergencias, allí en Euskadi, y bueno, pues empezamos a trabajar allí, primero en las costas, luego en los campos, llevamos unas ambulancias y prestábamos asistencia médica y de urgencias en los campos, que decimos campos de registro, o sea, campos de refugiados, les llamamos, pero realmente son campos de registro, donde las personas están retenidas en esos campos con una limitación de movimiento hasta que se tramitan, ¿no? sus solicitudes de asilo, y bueno, pues en muchos casos pues terminan también con orden de expulsión, ¿no? Porque no se aceptan sus solicitudes, pero mientras se está gestionando eso, tienen que permanecer en esos campos. Eso hoy en día continúa ahí. Entonces, bueno, yo hoy os voy a contar un poco, empezamos entonces, luego en el 2017 hicimos con otro barco, con el Lifeline y con otras dos ONGs, otro proyecto con un barco que se llamaba Lifeline, y estuvimos desde septiembre del 2017 hasta prácticamente noviembre, finales de noviembre, y luego ya en el 2018 compramos el Aita-Mari. Os voy a hacer una introducción muy pequeña del Aita-Mari, pero para nosotros tan importante como el salvamento es contar lo que pasa en las fronteras exteriores de la Unión Europea, ¿no? La violencia y además el sesgo racismo que tiene esa violencia también contra las personas migrantes, que se gestiona de distintas maneras. Entonces, bueno, el Aita-Mari vamos a estar todavía en visitas toda esta semana que viene, hasta el día 17. Los que no habéis pasado podéis pasar por allí sin ningún problema. Y no obstante volveremos, vamos a hacer como MacArthur, nos vamos pero volveremos. Entonces, cuando salga el barco de misión, que será seguramente primeros de marzo, estará pues mes y medio, casi 2 meses fuera, y cuando volvamos, que eso sería entonces abril, mayo, pues mayo, junio, volveremos a estar otra vez 2 meses aquí en Valencia. O sea que los que no hayáis podido pasar ahora, pues podéis pasar más adelante, no hay ningún problema, haremos también puertas abiertas, haremos un horario parecido al que tenemos ahora, y bueno, pues también estará mi teléfono para todas las personas que quieran venir si queréis organizar un grupo. Y bueno, pues ahí nosotros tampoco tenemos una visita como muy estructurada, ¿no? Más o menos hacemos la visita casi siempre lo mismo, enseñamos el barco, pero bueno, lo que queremos también es que sea un espacio de reflexión donde, bueno, pues todos y todas pensemos qué es lo que hacemos, estos microrracismos y macrorracismos que tenemos. Cuando nos dicen qué podemos hacer para ayudar, pues muchas veces es esto, no consentir estas actitudes, y bueno, luego trabajarlo, ¿no? dentro de cada uno de nosotros y de nosotras, porque los tenemos todos, yo también, los tengo, los he tenido y te salen porque los tenemos muy interiorizados. Entonces, identificar estas cosas, ¿no? Para nosotros es esto lo importante, el que haya esta reflexión, el que la sociedad sea consciente de esa violencia que se ejerce contra las personas y bueno, transmitir eso, ¿no? He cogido un testimonio, son 13 minutos, es de un hearing, de una ponencia que se ha hecho esta semana pasada, a principios de esta semana, en la Comisión, en el Parlamento Europeo. Entonces, bueno, el grupo de izquierda, el grupo de web, bueno, pues convocó a varios supervivientes que han transitado, que han pasado por esa ruta del Mediterráneo Central, donde trabajamos con el Aita-Mari, que han vivido la experiencia en Túnez, en Libia, que es donde
dice Europa, Italia, que tiene que quedarse estas personas, se paga a Túnez y se paga a Libia para contener la migración en esos países, y bueno, les hemos dado patrulleras, les hemos facilitado toda clase de medios y formación para que se intercepten todos los botes y las personas queden retenidas en esos países, ¿no? Entonces, este testimonio que nos van a contar va a ser pues, una persona que fue detenida en Túnez, como la llevaron a unos campos de detención en la frontera entre Libia y Túnez, cómo les trataron en régimen, cómo estuvieron viviendo en régimen de esclavitud en Libia, con trabajos forzados, hasta que finalmente bueno, pues escaparon, ¿no? Bueno, no escaparon, pagaron lo que les pedían y les montaron un bote y en este caso cruzaron. Pero muchas personas vuelven a ser interceptadas y vuelven a estar otra vez en el mismo círculo. A nosotros lo que nos dicen en el barco es que hasta 4 y 5 veces han intentado escapar, les han interceptado y les han devuelto. Por eso, cuando nosotros llegamos y llegan a la vez o están en el escenario las patrulleras libias, se tiran al agua, porque los libios no se molestan en recogerles. Entonces prefieren ahogarse y tentar la suerte de que nosotros les recojamos cuando los libios se retiran, o a veces estando los libios allí nos dejan cogerlos del agua, pero lo tienes que negociar con ellos. O sea, tienes que decir, hemos llegado nosotros, estábamos aquí, marcharos, apartaros, dejarnos, que estéis generando una situación de tensión, y bueno, los libios cuando quieren y les da la gana, pues se retiran y entonces nosotros continuamos con el rescate, ¿no? Pero en esta última misión, nosotros ya habíamos vuelto aquí, antes de retirarse Médicos Sin Fronteras, en la última misión que hicieron ellos, con uno de los botes, los libios cogieron a las mujeres del bote. Dejaron a los varones y cogieron solo a las mujeres. Ya os podéis imaginar para qué, cuál era el sentido, ¿no? El objetivo de todo eso. Entonces, bueno, luego a nosotros mandaron un mensaje a todo el grupo Médicos Sin Fronteras, si en los rescates inmediatamente posteriores a ese día había algunas mujeres que referían a haber estado en ese bote, pues para tratar de poner en contacto, porque había familiares, ¿no? en el bote, los que se habían quedado en el bote. Entonces, bueno, esto es un poco un ejemplo. Vamos a poner el vídeo, y bueno, os explico un poquito. El vídeo está traducido, entonces era una ponencia de este señor, está en directo, lo podéis ver si queréis con todos los idiomas en el audio original, en la página del grupo parlamentario de izquierda, del Parlamento Europeo. Yo me lo he bajado un poco por hacerlo más fácil con la traducción en castellano, entonces veréis, bueno, pues incluso en un momento cambia la voz, y lo que le he cortado, también para que aquí no estemos, porque si no salen 18 minutos, le he cortado las pausas que hace una cosa. La imagen, os lo digo para que no penséis que lo he manipulado, o sea, lo único que he hecho es esto para que sea más fácil ahora en la charla. Y luego he superpuesto algunas imágenes, entonces, cuando habla de SFAX, la imagen que he puesto es SFAX, es como se les pone en el puerto para luego, pues como cuenta él, llevarlos en autobuses. Cuando habla de la caja, que es la cárcel ilegal que hay en la frontera entre entre Túnez y Libia, las imágenes son originales, no son de él, pero bueno, en esta misma ponencia hicieron un informe y bueno, están cogidas de ese informe, entonces son imágenes reales de ese centro de detención y luego hay unas imágenes aéreas. Y luego hay otra imagen que es así que la he cogido ya así un poco, vamos a decir, de archivo, buscando en varias páginas web de ONGs de denuncia, un poco pues porque veáis, ¿no?, en qué condiciones o de qué magnitudes estamos hablando. Lo demás es toda la declaración y bueno, pues ya os dejo con ello. Buenos días, señores y señores. Me llamo como Jan Calva, camerunés de nacimiento. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias al equipo de investigadores que han hecho posible que se escuche nuestra voz. También me gustaría dar las gracias a los miembros del Parlamento que han hecho posible esto. Estamos aquí para hablar de una cuestión, que es la trata de personas humanas. Para mí es más que eso, y antes de empezar,
con mi testimonio, me gustaría subrayar aquí que no hablo contra el pueblo tunecino, sino contra el sistema establecido para enviar a las personas negras subsaharianas al desierto. En mayo, la Guardia Nacional tunecina me detuvo. Sabía que podía ser un simple control rutinario. Me preguntaron cuánto tiempo llevaba en Túnez. Les he dicho que llevaba 3 meses. Me llevaron a la comisaría para comprobarlo y ese mismo día ya dormí en la cárcel. Y a partir de ahí, bueno, pues fueron 7 meses y medio. Me sorprende estar en la cárcel porque salí de Marruecos como solicitante de asilo. Y en el momento en que que llego a la cárcel, pues llamo a ACNUR para que pueda poder hacer una apelación. He estado en la celda 12 de la prisión de China. Allí he estado 3 meses. Después me llevaron al tribunal. El juez me ha condenado a 8 meses de privación de libertad y a los 7 meses y medio me liberaron. Ese mismo día, con el certificado oficial del jefe de la cárcel diciendo que había ya cumplido mi sentencia, los guardias de la prisión me han llevado a una comisaría. Me han dicho, bueno, aquí pues se van a hacer los últimos trámites de la liberación. Y además hasta me preguntaban, ¿y qué vas a hacer ahora? Y se reían porque yo creo que sabían lo que iba a pasar. Poco después llegaron unos guardias nacionales. Yo todavía tenía las esposas, no me las han quitado, y me han llevado al puerto de Sfax. Ahí había también otras personas de color, inmigrantes subsaharianos, que estaban sentados en el suelo. Llegaron 2 autobuses, lo mismo que acaban de contarnos ahora, ¿no? Llegaron esos 2 vehículos, había 150 en cada autobús, se lo aseguro, había gente tirada por el suelo, y así nos han llevado al primer campo militar. A mí me sorprendió, pero parece que todo el mundo sabía lo que pasaba. Los guardias lo decían, juntamos a todos los migrantes negros. Y yo me quejaba y me decían, pero bueno, ¿de qué te quejas? ¿Por qué te crees que has estado en la cárcel? En cualquier caso nos han llevado a la frontera con Argelia y nos han llevado a un campo militar. Sinceramente, no sé muy bien qué ha pasado, no sé, nos han llevado allí y nos han tratado como si hubiésemos querido hacer un golpe de estado. A alguno le han roto un brazo, nos han golpeado. Había una pareja con una mujer embarazada y la pegaron al marido, ella gritaba y la empujaron y ella cayó sobre su vientre. Hemos pasado la noche allí, después de esa tortura. Hemos dormido en catres estrechos. Vinieron camiones militares, de esos que van por el desierto. Y con los camiones nos han llevado a un segundo campo. Me sorprendido ver esa reja de la jaula, como la llamas, pues es lo mismo que he vivido yo. Y allí he estado durante 3 meses. Al mismo tiempo, pues vamos a ver, no teníamos siquiera la posibilidad de tapar esa reja. Estamos ahí expuestos al sol, no teníamos de comer. Nos daban un pan por 4 personas, para 4 personas. Y una botella de agua por día para 4 personas. Al tercer día, la primera por la mañana, nos dijeron, bueno, os vamos a llevar a una ONG. Yo entonces me puse muy contento y orgulloso. Porque, vamos a ver, yo sentía que estaba muriéndome. Yo no entendía nada. Y nos dicen que os vamos a llevar a las ONGs. Nos suben a los vehículos,
Nos han llevado a la frontera con Libia. Y una vez llegados allí había que caminar un poco. Han parado los vehículos. El jefe ha dejado a sus hombres con los vehículos y él ha atravesado la frontera con nosotros. Teníamos nuestros pasaportes, nuestros teléfonos. Nos habían registrado, claro. Tenían que desnudarte y vamos, te registran todo, incluso las mujeres. Bueno, pues el jefe atravesó con nosotros y al otro lado nos hacían señales y nos preguntaron quién sabe bailar, quién sabe cantar. Entonces el jefe escogió gente al azar y nos dio temas y nos pidió que cantáramos. Venga, tienes que cantar para poder venir a Libia. La gente empezó a cantar, a bailar, se reían de nosotros. Durante 30 minutos nos hicieron bailar y cantar. Se reían de nosotros. Y entonces nos condujeron ante otro libio, que yo supongo era algún tipo de jefe. Y tenía bolsas de plástico en las que estaban nuestros teléfonos y nuestra documentación. Se veía, por otro lado, claramente que tenía en otra bolsa dinero. O sea que todo estaba preparado de antemano. Luego vino la policía a buscarnos y yo pensé, bueno, de la policía no hay nada que temer, en teoría, pues me tranquilizó, pues esa policía nos llevó en el desierto, no había ninguna construcción. Y al final llegamos a un granero antiguo. Y sé que era un granero porque estaba escrito. Y cuando entramos en el granero, yo ya vi que, bueno, esto era otra cosa, porque había jóvenes libios armados, como si se estuvieran preparando para la guerra, y empezaron a disparar al aire todos, a gritar. Nosotros tratábamos de escondernos, de protegernos, y nuevamente nos volvieron a buscar, a cachear. Nadie tenía nada y vimos que estábamos en otra fase, habíamos entrado en otra dimensión, no se puede explicar con palabras. Y nos preguntaban en árabe, porque a lo mejor dudaban que alguien tuviera algún trozo de pan escondido y que no lo hubiera entregado. Después había otra habitación grande en la que se oían voces, gritos, y cuando nos quisieron hacer entrar en esa otra sala, me llamó la atención que el señor primero tocó 2 veces en la puerta, y entonces en ese momento todas las voces que oíamos se callaron. Y ahí comprendí que no era cosa de broma, porque aquella algarabía cómo iba a detenerse en un segundo. Y cuando vi la sala entendí por qué. Lo que yo vi, bueno, si ustedes lo vieran, no podrían comer. Gente que había perdido todo rastro de humanidad. Gente que había perdido toda dignidad. En esa prisión no había baños. Haces tus necesidades donde duermes y no puedes pedir absolutamente nada. Una vez al día te dan algo de comer. Comías con las manos como podías, y a mí me habían liberado el 26 en Túnez, y después de todo el traslado fueron otros 3-4 días, y entonces fue, bueno, ya el 1 de enero de 2024 ya me encontraba en esa prisión. El 1 de enero de 2024 llegué a esa prisión en Libia, y lo que viví en esa prisión en Libia fue horrible. Lo que
que pueda yo explicarles hoy aquí no es más que una milésima parte. Porque además lo que yo explico está ocurriendo ahora mismo. Trabajos forzados. Y preferíamos hacer trabajos forzados porque era mejor estar trabajando fuera que en aquella sala, donde el aire era también, incluso el aire era irrespirable. Y cuando venían a llevarse a gente a hacer trabajos pues de construcción, albañilería, todos queríamos ir, aunque no tuviéramos ni idea de cómo se hacía. Si no sabías cómo se hacía, enseguida empezabas a pensar cómo se hacía para poder ir a trabajar. Y cuidado, porque si el trabajo lo hacías mal, te ibas a arrepentir. Y yo, vaya, quería siempre salir a trabajar porque al menos podía salir y respirar un poco. Y pasé días enteros trabajando. Y cuando volvía por la tarde-noche, otros prisioneros como tú, todos venían a hablar contigo y te preguntaban, tú que vienes de fuera, ¿tendrás a lo mejor algún pequeño trozo de pan escondido o algo? Pasé 1 mes y medio y todo lo ocurrido entre Túnez y Libia, es que no tengo palabras. Cuando yo veo que estoy vivo, me pregunto, ¿y por qué yo? ¿Por qué sobreviví yo? No puedo evitar sentir la responsabilidad de dar a conocer todo esto a todo el mundo, porque allí hombres, mujeres vitales, llenos de vida, de muchas nacionalidades, de todos los países del África subsahariana, llegaron allí y han perdido la vida todos allí. Y hago todo esto para rendir tributo a Santana, a Blackie, a Dudu, a los hermanos Yuandé y a todos los sudaneses que un día organizaron una rebelión para poder huir de aquella prisión. A todos aquellos sudaneses que conocí y que ya no están vivos. A Ishala de Guinea, que también murió en aquella prisión. Quiero rendirles homenaje. El relato, creo que esto es mucho mejor que lo que yo os pueda explicar, ¿no? Y esto no nos es ajeno, o sea, esto no pasa porque los libios son muy malos. Esto pasa porque al final ahí se ha facilitado un modelo de negocio. Europa pone dinero para que las personas vivan en esas condiciones. Es un sistema, las patrullas los detienen, los devuelven. Esos que estaban en Sfax son personas que se han interceptado en Túnez y los guardias tunecinos les ponen así en el puerto, vienen con los autobuses y como ha descrito él. Y eso pasa porque Europa lo paga. Túnez hasta hace 2 años no interceptaba a la gente. Pero bueno, hubo un golpe de Estado, hay un señor también con un mensaje hacia el pueblo tunecino, ¿no?, de que los negros vienen a reemplazarnos, nos suena algo de eso, ¿verdad? Pues eso facilita esa violencia contra las personas subsaharianas, y en los últimos 2 años Europa le ha dado patrulleras, le ha dado formación a la Armada tunecina, y desde entonces está sucediendo esto. La oposición en Túnez están detenidas, las oficinas de ACNUR funcionan bajo mínimos, no pueden estar en los puntos de desembarco para no poder levantar acta de esto. El equivalente a CEAR en Túnez, que sería un poco pues el socio de ACNUR en Túnez, está cerrado, el director general está en la cárcel. Entonces, bueno, eso es Túnez, que todavía no se ha declarado país no seguro. Todavía está Europa decidiendo si es o no es un país seguro. Libia no se considera un país seguro, pero seguimos dándole un montón de dinero. Entonces, esta violencia que se ejerce ahí no nos es ajena porque es posible gracias al silencio
cómplice y a la proactividad con ellos. Un ejemplo también lo tenemos la semana pasada, el general de los centros de detención en Libia, vino a Europa, tiene una orden internacional de detención, estuvo en Holanda, en algún otro país en Europa y finalmente en Italia lo detuvieron. Iba a ir a ver un partido de fútbol a Turín y lo detuvieron en el hotel. Entonces, según tuvo la información el ministro de Interior, se hicieron las gestiones y se le soltó, porque dijeron que la detención había un defecto de forma. Se le puso un avión, esto es público, o sea, no me lo estoy inventando, si ponéis al Masri os va a salir, porque es de la semana pasada. Le pusieron un avión de las fuerzas de armadas italianas, de los sistemas de seguridad, y se le devolvió a Trípoli. Entonces dicen que están trabajando contra las redes de traficantes de personas, está puesto en la agenda migratoria europea, si lo miráis también, en la página de la Comisión, os bajáis el pacto migratorio, el nuevo pacto migratorio, todos los puntos, hace mucho hincapié en la contención de la migración, en la lucha contra las redes de traficantes, y a nosotros nos llaman traficantes, aquí, Vox nos llama traficantes, tenemos una querella contra ellos, ayer también pasó un señor por delante del barco, no, ayer no, esta mañana, y nos llamó traficantes, y bueno, le he ido a preguntar a ver qué quería decir con eso, y ha salido corriendo, no sé, entonces, ¿para qué? Dice, nos grita ahí desde el muelle, traficantes, y yo ahí, ¿qué quiere? Explíqueme esto de... y sale corriendo, bueno... Entonces, bueno, esta es la narrativa que hay, ¿no? Y entonces ellos dicen que están luchando contra los traficantes de personas, contra las redes de tráfico, detienen sistemáticamente a 1 o 2 personas en cada patera, en cada bote. Cuando nosotros llegamos, hacen una investigación súper exhaustiva. Bueno, y en Grecia, que Ana lo sabe también, porque Grecia es el que empezó con esto, Grecia tiene muchísima gente detenida de los que dicen que son los pilotos de los botes. Y nosotros en Italia también lo han venido haciendo, y España ha empezado a hacerlo también con los cayucos. No era tan habitual que España hiciese esa acusación, pero ya de unos tiempos a esta parte están ya publicando que se están deteniendo a los pilotos de los cayucos como narcotraficantes. Y tiene un señor que está en la Corte Internacional perseguido, lo detienen y van y lo sueltan. Meloni, que se llena la boca diciendo que está luchando contra los traficantes de personas, contra las redes de trata. ¿Os habéis fijado que solo habla de hombres? Porque las mujeres van por otro sitio. Y tienen otros objetivos. Nosotros muchas mujeres que cogemos no lo sabemos. Dicen que vienen acompañadas con familiares, vienen con un varón. No somos especialistas, no podemos identificarlo, ¿no? Pero a veces las mujeres viajan con una persona que está pagando su viaje o está pagando su libertad, porque tienen también sus familiares o personas queridas o retenidas, y entonces esa persona tiene la obligación de entregar a esa mujer a las redes cuando llega a Europa. Entonces resulta que su marido o su familiar o su primo, y cuando llega aquí ya no le conoce a nadie. Ya no sé, yo no sé nada de esta señora, yo no tengo nada que ver. Y esa señora ya, entonces, ya hay alguien esperando en donde han llegado para cogerla. Entonces es un poco lo que yo quería comentaros, ¿no? Que seáis conscientes de esa violencia que se ejerce en las fronteras, que muchas personas pues no somos capaces, ¿no? No soy yo, desde luego, no era capaz de imaginarme esto cuando fui aquí la primera vez. Yo iba con otra mentalidad, y cuando vas viendo todo eso, yo desde entonces vengo diciendo, y ahora yo lo he cambiado un poco, ¿no? Pero yo decía que era muy difícil ser europeo en las fronteras de la Unión Europea. Yo ahora digo que es imposible, porque si queremos ser coherentes con lo que decimos, que son los valores de la Unión Europea, derechos humanos, de solidaridad, de igualdad, etcétera, etcétera, pues todo eso es una mentira absoluta en las políticas de la Unión Europea. Y lo saben, porque este señor ha hecho esas declaraciones, que esto ya lo saben de hace mucho tiempo, pero bueno, este señor ha hecho estas declaraciones en sede parlamentaria, en el Parlamento Europeo, o sea, no pueden decir que no lo saben, se ha entregado un informe.
Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que quería comentaros. Os habéis quedado un poco... Si queréis preguntarme algo o queréis hacer algún comentario en voz alta. Una pregunta, ¿tenéis relación con el Open Arms o qué tipo de relación hay o no hay con ellos? Sí, ayer estuvieron los cocineros del Open Arms a copiarnos las recetas, los sinvergüenzas. Dice, vamos a ver los vascos que estos dan bien de comer. Nosotros a todo el mundo le damos de comer y si tiene que repetir, que repita. Siempre decimos en el Aitamari que intentamos precisamente esa dignidad que se les ha desposeído, ¿no? Nosotros dársela. El barco es pequeño, es un atunero, es incómodo, no está pensado para esto, aunque nosotros hemos hecho las reformas, ¿no? Para intentar acomodar a la gente lo mejor posible. Entonces, bueno, pues nosotros lo que intentamos es tener la máxima empatía, que ellos sientan que nos importan. Entonces, bueno, pues dentro de todo eso, una cosa muy nuestra también es que coman bien. Entonces vamos viendo, ¿esto les gusta? Pues lo vamos a poner más de esto, más picante. Venga, picante, hay que darles mucho picante, que les gusta mucho el picante, ¿no? Y nada, pues eso es un poco... Nosotros en general también la enfermería, ¿no? Los cuidados médicos, y bueno, pues siempre tratarles con mucho respeto, ¿no? Con mucho cariño, con mucho respeto para que se sientan así. Y bueno, un poco contestándote la pregunta, nosotros todos los barcos que estamos trabajando allí en la zona del Mediterráneo Central, incluso los compañeros y compañeras que tienen las avionetas que sobrevuelan la zona, trabajamos en la medida de lo posible en equipo, en conjunto. Respetamos todas las particularidades de cada ONG, pues unas son pues Sea Punk, pues como su propio nombre indica, pues son más punkis, luego pues están Sea-Watch, está CI, está el Open, estamos nosotros, está Emergency, que son italianos, que es un poco es una ONG muy grande, como si fuese Cruz Roja, pero propia de Italia, está SOS Mediterráneo, está SOS Humanity. Entonces unas son pues de un carácter pues más, vamos a decir, detrás hay más pues movimientos religiosos, en otros son pues más movimientos políticos, otros pues bueno, tenemos en ese sentido un perfil entre comillas más blanco, nosotros no nos significamos, pero bueno, sí que tenemos el activismo por los derechos humanos, ¿no? Y bueno, pues nos juntamos todos, hacemos unas reuniones a veces online, mensuales, un par de veces al año intentamos reunirnos físicamente, hay también pues, grupos de trabajo de incidencia política, también de trabajo en temas de derecho, ¿no? Pues cuando necesitamos ahora aquí con las tasas, pues bueno, nosotros lo estamos llevando, pero nos ponemos en contacto con los abogados de las otras ONGs también por si ellos quieren hacer también pues los mismos procesos judiciales de reclamación. Y bueno, pues en ese sentido trabajamos con Open Arms, estamos en contacto, yo le conozco a Gerard, sobre todo, bueno, pues hay una buena relación, ¿no? A veces hay cierto tránsito también de voluntarios y bueno, pues gente que ha estado en un barco va a otro, pero bueno, eso ya es cada uno, no es que como organizaciones nos cedamos, aunque ahora, por ejemplo, CI, que tenía el barco en Burriana, Sea-Watch tenía avería en el suyo, no podían salir, CI no tiene dinero para salir en esta misión, pues bueno, pues Sea-Watch, la misión que tenían preparado con su barco, la van a hacer con el barco de CI, ¿no? A veces estas cosas de forma excepcional sí que las hacemos. Nosotros en tiempos de pandemia, con Salvini, que tenía todos los barcos detenidos, nosotros podíamos salir, pero estábamos muy cortos de dinero, pues entonces dijo Sea-Watch, que no sea porque el dinero está en el bolsillo equivocado. Entonces nos hicieron una donación para que pudiésemos salir nosotros con el barco. Entonces, bueno, hay ese tipo de colaboración, pues bueno, mantenemos un nivel de solidaridad y de información y bueno, pues cierta unidad de acción. Luego cada uno, claro, unos somos muy pequeños, otros son muy grandes y bueno, tenemos luego nuestros perfiles que también respetamos. Sí. Ay. Sí. A ver, Bueno, sí. me ha tocado a mí por sorteo. No, yo me estaba fijando y claro, la edad aquí, la edad media, es más o menos obvia, somos todos muy jovencitos, ¿no? Sí. Lo cual se supone que en la medida de estas características estamos concienciados, pese a que nunca está de más recordar y ver un testimonio histórico, ¿no?
yo me imagino que lo habéis intentado, ¿no? ¿Qué dificultades hay para pasar este tipo de trabajo de testimonio en colegios y en institutos para que las generaciones que vienen detrás y que están tan entretenidas y con la cabecita en el móvil vean esto y de alguna manera contribuyan a crear masa humana que pueda, en un momento dado, reaccionar o actuar un poquito de... No sé, lo digo porque no hay palabras, el drama, la tragedia está, ¿no? Entonces, gente más joven, entrar en colegios y institutos para que esto se vea, ¿no? ¿Qué dificultades tenéis? ¿Os facilitan, os ponen pegas? Bueno, nosotros, os he dicho antes, es fundamental, o sea, es tan importante lo que es ayuda humanitaria o la asistencia en terreno como el trabajar la concienciación, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, nosotros tenemos una línea de trabajo que es Educación para la Transformación Social, donde aplicamos recursos también, pero se hacen jornadas técnicas, se hacen jornadas a distintos niveles y trabajamos mucho en centros escolares. Entonces, una de las cosas que hacemos muchas veces es una conexión con el centro escolar, con el barco, entonces cuando el barco está navegando, o incluso cuando está en puerto, hacemos conexiones con centros escolares. Entonces, se va al centro, hay unos compañeros, unas compañeras que están allí, hablan con, bueno, pues hacen las charlas, hacen las cosas con los chicos y las chicas y luego se hace la conexión. Entonces, trabajamos mucho ahí. Nosotros ahora, aquí, desde que estamos en Valencia, pues los primeros días vinieron un grupo de profesores que, bueno, pues teníamos alguna relación con algunos profesores y, bueno, ellos hicieron un llamamiento entre varios, visitaron el barco, vieron cómo hacíamos las cosas y luego, pues hemos tenido muchas visitas y muchas consultas de centros escolares, ¿no? De institutos, educación formal y no formal. Y, de hecho, esta semana no la hemos tenido tan llena, porque estaban de exámenes, pero la semana que viene tenemos todos los días, 2 grupos a la mañana y un grupo a la tarde. Todo, pues, chavales y chavalas, y bueno, un poco, como dices, ¿no? Pues tratando de también que, bueno, pues que vean un poco estas cosas, ¿no? Es muy difícil, pero eso ya, claro, es una labor que tenemos que hacer entre todos y todas. El éxito que está teniendo la extrema derecha es que está rompiendo la solidaridad social, está rompiendo la cohesión. Nos están lanzando un mensaje de que la culpa de que a mí no me den el piso, que me estaban diciendo el otro día un matrimonio que venían de los municipios afectados por la DANA, ¿no? Llevamos 3 meses esperando a que nos den un piso, ¿no? Y se quejaban de que, claro, a estos que vienen así, enseguida les dan las cosas. Y digo, te estás equivocando de enemigo. O sea, que esa persona que viene, que tiene derecho a esa cobertura social y a esa asistencia y ese apoyo, y además lo necesita, y que se le dé, no es culpable de que a ti no te den el tuyo, lo que a ti te toca por derecho. Tu enemigo es el que no te está gestionando lo tuyo, que no está gestionando tus derechos. Ese es el que le tienes que exigir. Porque no es que a ti te lo están dejando de dar porque se lo dan al otro, si es recursos para los dos. Pero ese es el mensaje y eso es, están rompiendo la solidaridad, nos están haciendo pelearnos entre nosotros y nosotras, cuando realmente pues nosotros tenemos que decir, no. Aquí al que hay que señalar es al que está gestionando mal los recursos públicos. O los está recortando para vaya usted a saber qué. Sí. La pregunta o reflexión sería, ¿cuál es la actitud del Estado español ante todo esto? Porque hemos tratado mucho de todo el país, porque sabemos cuál es el discurso y el futuro que está aquí. Pero los progres que podemos esperar, ¿cuál es la actitud de esta España? Bueno, a ver, España, nosotros, como he dicho también, bueno, hacemos mucha incidencia política. También es otra línea que, bueno, pues nos hemos dado cuenta que hay que concienciar a la sociedad, pero también tenemos que hacer de Pepito Grillo a la clase política, ¿no? Y a los partidos y a las ejecutivas. Entonces estamos todo el día pues tirándoles de la levita, ¿no? y señalándoles con el dedo. Entonces, bueno, pues el gobierno español a nosotros nos ha tocado prácticamente siempre estar peleando contra el gobierno socialista. Cuando venga el PP me parece que entonces sí que ya no va a haber espacio para discutir nada, pero bueno, el gobierno socialista pues ha ido cambiando, ¿no?
de cuando empezó Pedro Sánchez, que desembarcó el Aquarius aquí en Valencia y entonces lo puso en su cuaderno de resistencia, que era el momento más orgulloso. Yo eso un día le saqué una foto, ¿no?, y lo subrayé, ¿no?, que era el momento más orgulloso de su vida cuando había facilitado la entrada al Aquarius, y luego a nosotros en el 2018 no nos daban los despachos de salida, ¿no? Y entonces, joder, pues a ver esto cómo va. Y a día de hoy se ha cambiado hace un año y pico la ley de despachos marítimos. No sé si estáis familiarizados, el barco para salir a la mar necesita solicitar un despacho de salida, es como un permiso de navegación que tienes que pedir siempre que vas a salir a navegar, la marina mercante. Entonces nosotros modificaron el reglamento de despachos para que los barcos de ayuda humanitaria privados y de salvamento privados, para cuando van a trabajar, o sea, van a otro país a hacer salvamento, tenemos que tener una autorización expresa, una especie de convenio con el país donde vamos. Si no, no podemos ir a hacer acción de salvamento activo. No te prohíben que salves un bote que te encuentras en tu ruta, ¿no? Pero sí te impiden, o sea, te dicen que no puedes hacer una acción de salvamento. Esto lo han aprobado hace año y medio, en un decreto que lo han metido así, con varias cositas, y abajo, sin decir ni pío, dentro de toda la reforma de despachos, que había un montón de casos, pues pusieron un artículo, el artículo 10, específicamente 3 renglones, que se refiere al Open Arms a nosotros. Y si no tenemos eso, pues nosotros no podemos pedir despacho. Entonces, cada vez que nos dan un despacho de salida, nos hacen firmar un papelito diciendo que no vamos a hacer acciones de rescate. Y lo incumplimos sistemáticamente. Entonces, claro, le están poniendo un puente de plata. Si algún día nos quieren sancionar, pues ya llevamos 14 misiones, pues 14 sanciones, hasta $500.000 de euros, pues pueden hacer lo que les dé la gana. Y si no lo hacen ellos, pues cuando venga el PP va a abrir el cajón así, va a sacar el asunto encima de la mesa y nos van a cascar, como nos ha cascado ahora Amazon, casi 80.000 euros. Entonces, bueno, el gobierno socialista, pues es esto, ¿no? Ahora nos dan salida. Ahora que tienen que el gobierno de coalición con Izquierda, bueno, con Podemos, Izquierda Unida, etcétera, etcétera, pues tienen mucha presión, ¿no?, de esa parte del gobierno. Nosotros tenemos muy buena relación con Sira Rego, porque en su día fue europarlamentaria y bueno, pues nos dio voz muchas veces en el Parlamento y se interesó mucho y bueno, pues hizo bastante trabajo. Y bueno, pues ahora es la ministra de Juventud e Infancia y se está rompiendo la cara para sacar los 4.000 niños de Canarias. Que bueno, ahora parece que han conseguido algo, ¿no? Entonces, bueno, pues hacemos esa incidencia para que esa parte del gobierno, ahora también con la ministra de Igualdad, pues intentamos ir consiguiendo aliados, ¿no?, y alianzas. El secretario de Estado de Transporte es de Irún, el antiguo alcalde de Irún, también del Partido Socialista de Euskadi, de Guipúzcoa, y bueno, pues ahí también tenemos otra alianza, y aunque bueno, en el Partido Socialista, si alguien toca el silbato, se ponen todos en fila, pues nosotros intentamos ahí también tener esas alianzas, ¿no? Gracias a Dios, pues en Euskadi tenemos mucho consenso, tenemos, bueno, pues muy buena relación con Bildu, tenemos muy buena relación con el PNV, con el Partido Socialista, también en Euskadi tenemos muy buenas relación y alianzas, incluso con el PP, con Carmelo, pero bueno, más que con el PP, con algunas personas del PP, y bueno, pues intentamos siempre trabajar en ese sentido, ¿no?, y defender los derechos humanos. Al final esto yo creo que tampoco es una cuestión partidista, yo creo que es muy básico. Entonces, bueno, pues si tenemos a un Vox, perdón, que dice las burradas que dice, pues con Vox no podemos tener ninguna interlocución. La tenemos en los tribunales, pero bueno, con el resto de partidos, pues intentamos, ¿no?, defender lo que creemos que es justo. Cuando los rescatáis, ¿dónde los lleváis? ¿Dónde los acogéis? Bueno, nosotros cuando los rescatamos tenemos que informar siempre paso a paso en todas las etapas, ¿no?, del rescate. Tenemos que notificar a las autoridades todos los pasos que vamos dando. Entonces, nunca dicen nada, nunca contestan. Siempre nosotros decimos, tenemos información de un bote en esta posición, pues no nos contestan. Hemos llegado aquí, confirmamos, no nos contestan.
Y cuando decimos, hemos rescatado 37 personas, tantos hombres, tantos niños, tantas mujeres, en 5 minutos, Italia nos contesta y nos dice, vayan ustedes a este puerto. Y sistemáticamente ese puerto está a 4 o 5 días de navegación de donde nos encontramos. Entonces, antes, en tiempos de Salvini, esto no era así. Salvini no te contestaba nunca, tú, bueno, pues seguías rescatando. Teníamos 2 criterios, o 48 horas desde el primer bote que habíamos rescatado, o 150 personas, que es el límite máximo de personas que podemos rescatar, ¿no? Entonces, bueno, pues desde que rescatabas el primer bote no estabas más de 48 horas buscando más botes, y si ya llegábamos a esa cantidad de gente, pues íbamos a puerto. Ese era un poco el criterio que teníamos, y entonces Salvini nos tenía esperando allí pues 4 o 5 días, 7 días, lo que le daba la gana, hasta que nos daban un puerto, ¿no? Ahí también teníamos que hacer mucha incidencia, mucha presión, para que el gobierno español pues forzase al gobierno italiano a darnos puerto, ¿no? Y bueno, pues ahí fue una época en ese sentido bastante dura. Entonces, Meloni ahí pues es más estratega y dice, bueno, para no tener ese reproche de que no doy puerto, yo lo doy, pero lo doy muy lejos. Entonces nos ha llegado a dar puerto en Rávena, que está a 1.400 millas. Que hubiésemos llegado antes si hubiésemos venido a España, que yo personalmente creo que ahí hay una intencionalidad de darnos esos puertos tan lejanos. Lo hacen con todas las ONGs, pero es que a nosotros nos lo mandan todavía más lejos. Entonces yo creo que hay una intencionalidad de que digan, bueno, pues si llegáis antes a España, iros a España a desembarcar, ¿no? Pero eso no es lo que dice la ley dice que tiene que ser el puerto más cercano, y es Italia o Malta, pero en este caso Italia, la obligada a darnos el puerto de desembarco. Disculpa que no parle euskera, no sé Sí. si m'entens en català. T'entens. Bueno, te entiendo. No voy a intentar hablar en catalán, como tampoco voy a intentar hablar en euskera, que también lo entiendo, pero si hablo no me va a entender nadie. Vale. Jo queria preguntar-te si heu observat en el procés migratori una disminució o un augment de població que intenta el procés. Bueno, yo no lo sé, no te sabría decir si en el conjunto hay más o menos. Després de les detencions que s'estan... Yo lo que sí digo es que el número de personas que cruzan la frontera en las rutas marítimas, que es lo que nosotros conocemos, cuando nos hablan de una invasión, cuando nos ponen las imágenes de Canarias, que nos hablan de la invasión, las cifras globales, o sea, las cifras absolutas de llegadas a Europa, son ridículas en comparación, ¿no? Este relato de la invasión, pues el año que más personas entraron fue en el 2015, que entraron 500.000 personas. 500.000 personas en Europa, que somos 500 millones de habitantes. En el 2016, que ya a mitad de año, bueno, primer trimestre más o menos, hicieron el acuerdo con Turquía, entraron 250.000. Y de ahí a aquí, ningún año han superado las 200.000 personas. Entonces... Dic perquè treballen persones migrades i el que treballen famílies i majoritàriament són dones. Pots imaginar de quins processos venen, no? Ells emprenien trata, prostitució i demés. Però últimament, en l'entitat per a la que treballe, a nivell estatal, sí que arriba informació de que estan entrant més persones per via aèria subsahariana que anteriorment. O sigui, jo no sé si marítimament també ha incrementat, però que busquen una altra via d'entrada perquè aquesta, entenc, està molt complicada. A ver, es que los movimientos van a buscar siempre las opciones. Me sorprende, habrán encontrado alguna fórmula, porque me sorprende que personas subsaharianas entren por vía aérea, porque si tienen esa opción van a venir antes por esa vía que por el mar. Ahora, me imagino que tendrán que pagar una cantidad de dinero exorbitada. Son los privilegiados. Claro, que igual sí que tienen una capacidad de poder pagar para obtener un visado, porque los visados no es que sean prohibitivos, es que son inaccesibles. Pero bueno, me imagino que como todo, al final, si pones dinero encima de la mesa, pues de alguna manera te conseguirán el visado o te dirán, vete por aquí, vete por allí, y al final te montarán en un avión y llegarás a Barajas y te desembarcas en Barajas. Entiendo que será un poco esa la vía. Y claro, se habrá visto que me imagino que de 0 a 100 pues dice ha habido un crecimiento, como está habiendo un crecimiento de la ruta de las Baleares. Yo lo vengo diciendo años.
Y claro, ahora ya llevamos varios años doblando las llegadas a Baleares, que todavía, claro, si de 200 pasan a 400, de 400 pasan a 800 y ya llevamos 1000 y pico o 2000 el año pasado de llegadas a Baleares, que no son significativas en relación con otras rutas, pero se está reactivando, es que es de cajón. Señores, ¿han cerrado ustedes el estrecho? Están cada vez apretando más en Canarias, ya ni Marruecos ni Mauritania, ya salen de Senegal o salen de Gambia, se meten 1400 millas en un cayuco. Claro, no van a aparecer en el Caribe, ¿cómo no van a aparecer? Pocos aparecen. Bueno, los que desaparecen en el mar, ahí está muriendo gente a manta. A manta. Entonces, bueno, pues buscan otras fórmulas, siempre van a buscar fórmulas, porque obviamente si tú estás viviendo en estas condiciones, ¿cómo no? Vas a intentar pasar por un sitio o por otro. No digo que todas las personas en origen vivan en estas condiciones, pero bueno, gente que viene del Yemen, gente que viene de Eritrea, países en guerra, con violencia, en la zona de Burkina, donde están ¿cómo son estos? Los extremistas que están ahí en la parte Centroáfrica, ahora no me sale. Bueno, gente que entra en las casas a sangre y fuego, y luego la miseria y la pobreza. Yo tengo compañeros de Senegal, pues en Senegal no hay un conflicto armado, pero no tienen ningún futuro. Y hay una presión porque tienen que dar a la familia, los padres se hacen mayores, entonces tienen que conseguir dinero para pagar a los padres, no hay ningún tipo de cobertura. Entonces la gente sale, porque luego todo el dinero va en remesas de vuelta, ¿eh? Sí. Y para llegar a Baleares, ¿cómo lo hacen? ¿Cogen el cayuco en Túnez, en Argelia y se chupan? Argelia para arriba. No, van de Argelia para arriba, sí. Sí, la teoría esa de los barcos nodriza es una teoría que redes de traficantes, y bueno, pues ahí la van dejando, ¿no? Pero no hay tales barcos nodriza, eso es un cuento. O sea, no, es como, a ver, la distancia de Argelia a Baleares es parecida a la zona que cubrimos nosotros, 2 días. Una mucho más abierta, donde hay muchas más tormentas, y ahí la gente pues corre muchísimo más peligro, es muchísimo más peligrosa la ruta esa. Tiene unas corrientes bastante grandes, entonces enseguida los barcos, los botes derivan, pero eso es tremendo. O sea, que tengan que optar por esa ruta, pues es que eso, vamos, ahí sí que, eso sí que es, bueno, todo es jugársela. No voy a decir que una es mejor que otra. O sea, es muy peligrosa. Sí. Quería preguntarte por lo que has comentado tú de la reclamación de 80.000 euros por la Generalitat. Eso es algo que antes no ocurría, que viene ocurriendo, no sé si con vosotros, solo también con otras ONGs que hacen pagar gastos a madre, ¿no? O algo así. Sí. Quería saber qué base legal tiene eso. No tiene ninguna. No tiene ninguna. Eso es voluntad política de hacer daño, ¿no? Entonces, nos lo han aplicado a todas. En total creo que anda en torno a un medio millón de euros, sumando todas las tasas que nos han pedido todas las ONGs. Luego al Grupo Rivera parece que no tiene prisa de cobrarle lo que el Grupo Rivera ha facturado incorrectamente a la Generalitat, ¿no? Yo lo he leído así por encima, tampoco, pero bueno, parece ser que hay una reclamación de bastantes millones de euros, ¿no?, de los hospitales privatizados, cuando estaban privatizados, y que, bueno, pues parece que esos no tienen ninguna prisa. A nosotros nos han justificado que nos cobran este dinero en interés del interés económico de la Generalitat, porque eran unos impuestos, unas tasas que no se habían cobrado. Según ellos, el Botanic, haciendo una dejación de funciones, no nos había cobrado las tasas. Entonces ellos, pues como pueden reclamar hasta 4 años, y es un impuesto, pues nos lo han reclamado y lo tenemos que pagar. Bueno, lo hemos tenido que pagar. Entonces ellos se basan en que lo que dice el artículo, que establece que los barcos de ayuda humanitaria tenemos exención de las tasas portuarias en base a las necesidades de funcionamiento de los barcos. Eso es más o menos como lo redacta el artículo. Entonces ellos dicen,
Ya, pero es que ustedes cuando vienen a los puertos de la Generalitat no están haciendo ayuda humanitaria. A ver, yo creo que todavía tengo comprensión lectora, pero bueno, no lo sé. Entonces, no, ustedes no están haciendo ayuda humanitaria y entonces ustedes les tenemos que cobrar las tasas portuarias. Esa es la... Pero bueno, es igual, tienen la fuerza de hacerlo. Yo sí que les reconozco que, bueno, a partir de ahora, que ellos tienen una posición de gobierno, yo a partir de ahora este artículo lo voy a interpretar así, que podremos ir a discutir si esa interpretación que usted hace es correcta o no, ¿vale? Pero haciendo esa aplicación, que lo que está usted es cambiando el criterio de interpretación del artículo, lo que no puede hacer es hacerlo de forma retroactiva. Puede usted aplicar su criterio y usted marcará, escribirá una circular a sus funcionarios y dirá, a partir de ahora esto se va a interpretar de esta manera y estos barcos, si no vienen aquí con la gente con la cabeza abajo del brazo, no les aplicamos exención de tasas. Y les cobramos las tasas. Pero vale, a partir de ahora en adelante, decir esto de forma retroactiva hacia atrás, no, es que el gobierno anterior sí tenía un criterio que decía, no, estos barcos están exentos y como estamos exentos, pues no hacía nada, no nos cobraba. Hombre, ahí sí que podían haber escrito una orden, ¿no?, dejando claro cuál era la interpretación, pero bueno, es igual. O sea, ahora mismo nosotros seguiremos el proceso, iremos a un tribunal económico administrativo, entonces sí, irá la consejera y dirá, pues yo lo interpretaba de esta manera. No es que no hiciese nada, es que yo interpretaba el artículo de esta manera. Y entonces el Tribunal Económico Administrativo nos dará razón. ¿Esto cuándo será? Dentro de 4 o 5 años, pues el señor Mazón se estará fumando un puro allí en las Islas Caimán, descojonándose de risa del que ha venido detrás, que tiene que pagar la factura del roto que ha hecho él, ¿no? Pero mientras ya han conseguido, pues a nosotros desgastarnos. ¿Cómo encontráis a los cayucos? Cuando salís a una misión, ¿tenéis unas rutas que vais recorriendo? ¿Os avisan? ¿Cómo encontráis a esta gente en medio del mar? Bueno, yo no os he traído un mapa de la zona, ¿no? Pero bueno, es fácil, si os hacéis un poco ahí la imagen. Estas personas salen de unas playas que se llaman fundamentalmente, ¿no?, Zuara o Misrata. Bueno, también salen de Trípoli, pero bueno, digamos que el gran flujo de personas salen de esas plazas que están enfrente de las plataformas petrolíferas marítimas que hay en Libia. Entonces, siguiendo un rumbo norte de esas plataformas, sigues norte y llegas a Lampedusa. Entonces, eso es un corredor. Y entonces ahí constantemente, si hace buen tiempo, salen los libios, los interceptan, los devuelven. Entonces, pues salen 5, 6, 8, 10, 12 pateras, las que pueden, y entonces, pues si los libios cogen 8, pues 2 consiguen pasar. Entonces, al final, esto se ha convertido en esta dinámica, ¿no? Y los que salen de Sfax es otra línea, digamos, que va un poco, pues, transversal, ¿no? Entonces, unos van por aquí, otros van por aquí, entonces se juntan en un punto y ya van hacia Lampedusa. Entonces, nosotros lo que hacemos cuando llegamos, doblamos y nos vamos hacia esa zona, y si hace buen tiempo, muchas veces a nosotros directamente los hemos visto, o los pesqueros que están allí pues van dando avisos por radio, dan la posición, dicen aquí el pesquero tal, pues aquí hay barcos de migrantes, porque claro, los pesqueros lo que no pueden estar es todos los días cogiendo gente, porque si no, no pescarían nunca. Entonces, bueno, pues ellos dan aviso por radio y los barcos de las ONGs que estamos por allí cerca, pues los cogemos. También, como he dicho antes, hay unas compañeras o unos compañeros que tienen aviones, 2 avionetas, pilotos voluntarios y Airborne, que es otra ONG, y suelen salir todas las mañanas haciendo pues un vuelo de supervisión aérea, y también pues ellos ahí nos avisan si ven algún bote, ¿no? Otra forma de saber dónde están, pues a veces ellos llevan un teléfono satelitario y hay una ONG que es Alanford, teléfono de alarma, es un hotline, entonces ellos llaman allí si se ven en un aprieto y llaman a ese teléfono, y de ese teléfono pues nos escriben un mensajito, escriben a todos, no solamente a nosotros, a las autoridades, a todo el mundo, escriben un mensaje y entonces pues nos advierten de que hay un bote en tal posición, con tanta gente, etcétera, etcétera, y nosotros actuamos. Y bueno, luego también tenemos otra forma de saber,
bueno, esa es un poco más complicada. Frontex a nosotros no nos informa absolutamente de nada, solo informa a los libios. Ellos dicen que, bueno, eso también está denunciado, La Unión Europea no colabora con Libia, pero bueno, Frontex a los únicos que informa cuando tiene información sobre algún bote en la zona es a Libia. Entonces dicen, no, es que tenemos que avisar a las autoridades responsables en la zona. Pero bueno, si nosotros hacemos un seguimiento de los drones, que se avisa que en algunas páginas web que hacen el seguimiento por ahí de los equipos, de todos los aviones y de todas las avionetas y todo, entonces tú estás viendo el dron y está haciendo el patrón de búsqueda, llega un momento que hace aquí y se pone a dar vueltitas así y dices, ahí hay un bote. Pero bueno, eso hay que estar más pendiente de ello y bueno, pues a veces los compañeros que llevan los avisos de los aviones, pues ellos como van viendo también los recursos que tiene Frontex, los van monitorizando, pues también nos dan, ¿no? Aquí hay un posible bote, ¿no? Porque les ves a ellos que están ahí dando vueltitas. Y esas son un poco las fórmulas que tenemos. ¿Recogéis a los que están a la deriva o tal, o a cualquier embarcación? Bueno, a ver, normalmente están allí todos a la deriva cuando tenemos aviso de los botes, ¿no? O sea, que sigue navegando... No, bueno, nosotros, a ver, normalmente si el que sigue navegando, si nos ve, se para. Si nos ve, se para, no sigue navegando. A veces siguen, a veces sí que siguen y a veces siguen y no los coges. Porque si ya te han pasado y ya te han pasado igual 10 o 15 millas por delante y siguen, ellos van a 6 nudos, nosotros vamos a 9, a 10 y como ya te hayan cogido distancia, llegan antes a Lampedusa que nosotros los cojamos, ¿no? Claro, eso ya depende un poco de las personas que están en el bote, del que lleva el motor, bueno, pues un poco pues cómo lo vean. Eso, cada bote es un caso distinto, entonces, porque ellos no saben si tú les vas a devolver a Libia, entonces la persona que va ahí, pues dice, mira, yo tiro para adelante y que me cojan, me da igual, no me paro por nadie, ¿no? Hay gente que sí se para, que ya, pues, porque nos identifican, nos ven, saben que es un barco de una ONG, pero bueno, ya te digo que cada bote es un caso distinto, sí. Sí, porque los cayucos que cogen los libios, toda esa gente entra ya en esa dinámica de cárceles, tortura y todo lo que nos han contado, ¿no? Sí. Bueno, ya lo vemos nosotros directamente en la cubierta de las patrulleras. O sea, les están pegando en la cubierta. Si van con las patrulleras artilladas, son patrulleras de salvamento y no las van a artillar, ¿no? No les van a poner una metralleta. Y ahora salen, y si no, están ellos dentro. Y hemos visto vídeos que han grabado los aviones que le están disparando a los botes. Y el año pasado incluso dispararon a nuestros compañeros de Mediterránea. Dispararon a los botes al agua para que no se acercarían. Entonces, ¿Los que conducen las pateras son de la mafia? No, los que conducen las pateras son al final, pues o uno que le han dicho, bueno, pues tú o no pagas o pagas menos, o es el que se ha sentado al lado del motor y dices, esto lo llevas tú. Y si no lo llevas tú te pego un tiro, ya se encarga alguien de cogerlo. O sea, no son gente, vamos, no, o son muy buenos haciendo teatro cuando los cogemos en el barco. O sea, no. Antiguamente sí, claro, pero es que pues lo que he dicho antes, siempre les detienen, si detienen a 2 personas. El que lleva la caña, ese le va a caer el marrón. Ese o otro en el bote, porque Frontex luego son muy incisivos y la policía italiana son muy incisivos, hacen los interrogatorios también de forma muy capciosa, muy engañosa a la gente, tampoco hay traductores, no se garantizan los derechos de la gente, lo hacen en el puerto, inmediatamente en cuanto desembarcan les empiezan a preguntar. Sí, hay una película, El Capitán, no sé si la habéis visto, y era eso, un pobre que no tenía dinero y al final una persona que no sabía ni llevar un barco, pues bueno, era un poco más que un cayuco. Pues nada, ahí le ves de capitán, por eso la película se titula El Capitán. Sí. O sea, y se hace cargo de unas personas que... Sí, el más intrépido que está en el grupo, sí. Pues a este le toca, ¿no? Y salió todo lo de Libia, todas las cárceles, todo una película, cómo pasan por el desierto y todo.
Pero los traficantes de verdad, ese es el Al-Masri, que no lo han pillado. Bueno, que lo han pillado y que lo han soltado, esos son los de verdad. Los otros al final son víctimas. Esto es como cuando la droga, ¿no? El menudeo, le cogen al pobre yonki que está allí, que está trapicheando para pagarse lo suyo. Pues de la Unión Europea ya establece, que no sé si lo han aprobado ya o lo están para aprobarla ya, establece que la simple promesa de una posible recompensa cuando llegues a destino te pone en el objetivo de traficante, de facilitador de entrada de personas de forma irregular en la Unión Europea. Solamente que alguien te diga que si llegas allí te daremos no sé qué, una promesa, sin siquiera tener una retribución económica, porque antes lo que nos libraba era la retribución económica. Decía, bueno, pues es traficante aquel que obtiene un beneficio económico por el tráfico de personas o la facilitación de entrada o el tránsito de personas en la Unión Europea. Y se dejaba a criterio de cada Estado el determinar si eras traficante o lo hacías por ayuda humanitaria. Ahora esa cláusula de ayuda humanitaria ya no está en el articulado, está en el encabezado de la directiva. Y ahora ya han incluido la que, bueno, simplemente el hecho de que alguien te prometa y que haya un testigo que diga, no, yo le oí a este que le dijeron cuando embarcábamos que si llegábamos a no sé dónde le iban a facilitar no sé qué. O el que pasa a los Alpes, o el que pasa a Pirineos. Sí. ¿Habéis tenido vosotros, como algún otro ONG me parece, pretensiones por patrulleros de determinado país europeo y no dejar atracar en ningún sitio, teneros retenido sin poder moveros y atracar a un puerto? ¿Habéis tenido, o en alto mar incluso, habéis tenido alguna cosa de esa? No, bueno, sí, hemos tenido... A ver, nosotros en tiempos de Salvini sufrimos como todos, ¿no?, las dificultades de entrar en puerto. En el 2020 nos detuvieron en Palermo durante un mes más o menos, un mes y pico, con aquella política que tenían de los Port State Control, ¿no?, de las inspecciones de seguridad de los barcos. Entonces, bueno, habíamos pasado previamente 2 inspecciones que no se habían encontrado ninguna deficiencia y, bueno, pues cuando nos mandaron aquellos perros de presa de Génova, que se mandaron 2 inspectores, pues estos nos sacaron 32 deficiencias, ¿no? Entonces, bueno, aquí y allí no paraban hasta que encontraban algo y venga, y 2 días en el Aitamari, que es una latita de sardinas, pues bueno, ahí, ¿no? Nos seguían, dale que te pego. Entonces, bueno, eso son lo que hemos sufrido. Aquí, fruto de aquella detención del barco, pues luego hemos tenido una sanción aquí en España, ¿no?, porque ese expediente se trasladó a España y, bueno, pues 3 años más tarde España nos ha aplicado una sanción económica de aquello. La cuestión de aquí, de la Generalitat, ¿no?, de Mazón, con, bueno, esta conveniencia que tiene con Vox, pues nos aplican estas tasas con el objetivo, pues, de drenarnos, ¿no? Es una forma, pues, muy maliciosa, ¿no?, de actuar, ¿no? Entonces, desgaste, ¿no? Intentar desgastar nuestra labor y perjudicando. Eso es, o sea, al final, pues saben que nosotros tenemos unos recursos muy justitos y, bueno, pues es esto, es ir desgastando. Y luego, bueno, también no voy a ocultarlo, ¿no? Anímicamente, pues también es una cuestión que te estén tratando como un delincuente, ¿no?, como un traficante, cuando precisamente lo que estamos denunciando es eso, ¿no? Y delante de tus ojos parece que se están riendo a la cara, ¿no? Oiga, que cójale a este, que lo tenía ya, ¿cómo que lo ha soltado? Y a mí me están dando de mazazos cada vez que aparezco por Italia. Se me suben 5 policías allí al barco a inspeccionar el barco, a mirar el diario de navegación, el informe, y por qué usted no llamó en cuanto hizo esto, y por qué no contestó inmediatamente cuando nosotros le preguntamos cuándo iba a llegar a puerto, y por qué se ha retrasado aquí, y por qué, o sea, unas 5 policías preguntándote allí como que eres tú no sé quién. A Simón, al compañero, le pusieron una denuncia por... Tenemos un límite de 150 personas a bordo porque había cogido 172 y le pusieron una denuncia penal.
situaciones de peligro, ¿no? De ver el peligro, ¿no? Cuando escucháis con los vídeos y así. Yo no creo, a ver, al final, hombre, son situaciones tensas, son situaciones que de mucha tensión, de mucho nerviosismo. En el 2017, cuando hicimos con el otro barco, se nos llegaron a subir los libios a bordo, ¿no? Se nos puso la patrullera de carnero por la popa y se subieron allí los libios y bueno, pues allí nos amenazaron y gritaron y bueno, hicieron unos disparos al aire desde su barco, pero al final es perro ladrador poco mordedor. Ellos saben, lo que pasa que bueno, en una de estas pues el tiro que va para arriba, luego la bala viene para abajo, ¿eh? Pero es pues el gallito, ¿no? Y bueno, no voy a decir que no nos acojonamos y que no pasamos tensión, pero luego ya cuando reflexionas un poco en frío, dices, ha sido una puesta en escena, ¿no? Los últimos encontronazos que hemos tenido también sospechamos que obviamente hay convivencia con las mafias, porque hay barcos que vienen identificados y otros que no vienen identificados, y vienen con tapada la cara, con verduguillos, y dices, bueno, pues esto ya también ya sabes de qué va la historia, ¿no? Y bueno, pues ahí, desgraciadamente, pues esos son los traficantes, ¿no? Y a veces, y ahí ves, a estos los están dejando pasar porque estamos nosotros, o igual porque han pagado más. Y entonces dicen, pues a estos los vamos a entregar, ¿no? Los vamos a dejar que los coja una ONG, y igual al bote que viene detrás no. Pero eso al final nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Ellos se adaptan al escenario que haya, ¿eh? Entonces, bueno, Ana, que conocía lo que pasaba en Quíos cuando estaba yo allí, me llamaban de Turquía. Bueno, el teléfono mío siempre ha circulado, sigue siendo el mismo, o sea que igual cualquier día me llama un traficante de Turquía. Me llamaban por teléfono y me preguntaban a ver qué tal día mañana para cruzar, si iba a ser bueno, ¿no? Entonces, claro, yo no sabía si me estaba llamando realmente pues un sirio, un afgano que estaba allí esperando en una cala para salir con un bote, o era un traficante, o quién demonios era que me estaba llamando, o me estaba llamando un tío de la policía secreta, yo qué sé. Entonces, bueno, pues yo les decía, bueno, si va a hacer malo, les decía, mañana no salgas que va a hacer muy malo, no salgas que va a hacer muy malo. Pues si va a hacer bueno, decía, bueno, tú sabrás, tú verás si quieres, yo no tengo nada que decir. Entonces, ellos se adaptan, ¿eh? También nos dijeron en aquel momento que como nosotros estábamos en la parte sur de la isla, pues les decían a la gente, bueno, cobraban más, lógicamente se hacía bueno, que se hacía malo, pero nada más le decían, no, es que cuando llegues allí, a esa zona, los botes que salían con ese destino, porque luego otros que iban por la zona norte, que terminaban en otro islote, en Oinuses, y en la parte norte de la isla, era más complicado luego el rescate, o la asistencia en tierra, y nosotros siempre estábamos en el sur. Les cobraban más y les decían, es que vas a llegar allí, vas a tener un servicio de rescate y vas a tener asistencia médica. Les cobraban más. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Ellos siempre van a coger ventaja. Cuando llegáis al puerto y desembarcáis a las personas que habéis rescatado, ¿qué hacéis? ¿Las entregáis a las autoridades portuarias, ¿no? ¿Y hay algún tipo de documento que acredite que vosotros dejáis, por ejemplo, a 150 o a 50 personas que habéis rescatado? ¿Hay constancia numérica? ¿Qué trámite legal? Bueno, nosotros siempre hacemos un informe, ¿no? He dicho antes, vamos informando paso a paso, y nosotros hacemos un informe de toda la operación, minuto a minuto, de cuando hemos hecho los transfer, hemos hecho 5 transfer. Hemos llegado allí, hemos cogido 5 personas, las hemos embarcado, tras 5, todo va minuto a minuto. Ya te desembarcar, claro, ya tienen... Nosotros eso les vamos informando siempre, ¿eh? Y luego hacemos el contaje y decimos, tenemos a bordo tantas personas, mujeres, tantos niños, tantos menores no acompañados. Claro, también nosotros las filiaciones y los datos que nos dan, no les vamos a pedir un pasaporte, las declaraciones que nos hacen, nosotros tomamos nota de todo eso, y eso es lo que informamos. Y cuando llegamos, incluso, bueno, pues hay informes médicos de las personas, como llevamos médica y enfermera, pues bueno, pues si vemos que hay una persona que necesita asistencia médica o refiere a alguna cosa, hipertensión o lo que sea, pues nosotros decimos, pues
esta persona que lleva el número tal, que nosotros ponemos una pulsera con un número para que sea más fácil la identificación y bueno, pues el seguimiento de todos ellos, pues todo eso nosotros se lo damos a las autoridades. Se les manda previamente por correo y cuando entregamos allí, pues a la capitanía, a la autoridad que venga, y cuando viene la policía también se les da todo eso, se les dan informes, se les da copia del libro de navegación, donde está todo redactado ahí. Entonces eso nosotros lo entregamos a las autoridades, y las personas supuestamente quedan en custodia de las autoridades. Y si un pesquero se encuentra con una patera y lo recoge, ¿tiene que hacer también toda esta documentación de esta historia? Bueno, deberían, pero hombre, un pesquero ya te digo que no lo va a hacer. No lo van a coger, salvo que se encuentre en una situación súper extrema, porque si no los pesqueros ya van mal, pues entonces irían peor. Los tunecinos están acojonados. Los tunecinos están acojonados. Y los italianos... no de pasajeros, sino un barco de mercante. Los mercantes están obligados a prestar asistencia y también están obligados a informar y hacer todo esto. Hay algunos que pasan en moto, no hacen nada, también les metemos bastante presión, sobre todo los compañeros de Alan Ford, cuando van monitorizando y ven que hay un mercante cerca, le avisan a ese mercante, si el mercante no acude al auxilio le advierten que está obligado y que ellos si no van a informar a su país de bandera de que no presta auxilio. Y bueno, ahí se hace bastante presión. A veces también es cierto que son mercantes con un francobordo muy alto y no pueden prestar asistencia a las pateras, eso también es verdad. Entonces, bueno, pues se quedan allí, se quedan al abrigo, dándole abrigo a la patera y hasta que viene una patrullera a recogerles. También ha habido mercantes que los han cogido y como iban destino a Libia, los han llevado a Libia. Que eso también se les ha advertido de que no lo pueden hacer porque eso es una devolución en caliente y eso no se puede y eso está prohibido por las Naciones Unidas, por la legislación internacional. Pero nos ha dado un poco caso de todo, ¿no? Y su libro e informar, bueno, hay un modelo de informe de rescate que, bueno, igual un capitán de marina mercante de un barco de estos, bueno, tendrá sus protocolos que la compañía ya le tendrá hecho el formulario cómo lo tiene que rellenar. ¿Italia reparte entre el resto de países de la Unión Europea o es la que decide si devuelve bueno, a los países? Eso fue un fracaso, lo del sistema de repartos fue un fracaso, eso no funcionó nunca, no había reparto, no había en el acuerdo anterior había esa exigencia, ahora bueno, pues el que no quiere paga, bueno, yo no sé cómo lo hacen, la verdad es que yo creo que todo eso es una tomadura de pelo, ¿no? Al final lo que pasa en la mayoría de los casos es que la gente queda en Italia con orden de expulsión. ¿Pero se quedan en Lampedusa? No, bueno, de Lampedusa los trasladan. Normalmente de Lampedusa los trasladan. Los llevan a Sicilia y de Sicilia ya a veces al continente, pero si no ya en Sicilia, pues como no hay recursos, si no hay capacidad, pues a la gente, si no son solicitantes de asilo, si no son elegibles para solicitar asilo, pues les dan orden de expulsión. Me imagino que habrá algunos como en España que los devolverán, si ya hay un vuelo o hay un ferry, pues con los países que tienen de bilateral de devolución, con Egipto, España tiene con Marruecos, tiene con Argelia, tiene con Mauritania, pues a veces llenan un avión y los mandan de vuelta. Es Italia la que asume, ¿no? La que asume la acogida de esos inmigrantes. No, si les da orden de expulsión, no asume nada. Sí, bueno, que tiene que abandonar el país en las próximas no sé cuántos días. Y sí, por sus medios, se tiene que largar, claro. Claro, pues es lo que nos pasa aquí, lo mismo. No, usted no tiene derecho a solicitar asilo, no tiene tal, porque tiene que abandonar el país no sé en cuántos días, dicen, en los próximos 15 días o 45 días, no sé, les dan un margen. Se tiene que marchar, por sus medios. Claro, no, pues la gente ya está aquí, pues, pero le quedan pues, los próximos 5 o 6 años, o 7, o los que consigan, hasta que consigan un arraigo o lo que sea, para que les den el permiso de residencia. Que es de lo que se trata, de que la gente se quede aquí sin derechos, sin ningún tipo de protección, y entonces así se les puede explotar. Eso es el asunto, el fondo del asunto es este, que tenemos un
una capa de la población que vive entre nosotros que no tiene ningún tipo de derecho, ningún tipo de protección. Siempre acojonados de que les van a expulsar. Y vuelta a empezar. Nosotros cogimos un chico, bueno, un chico no, tenía 50 años, de nuestra edad, de nuestra generación. Y cogimos uno, no me acuerdo de qué país era, pues no sé si era senegalés, hablaba perfectamente castellano, perfectamente. Había estado viviendo en Mallorca, pues no sé, 15 años. Tenía allí su trabajo y todo, pero enfermó su padre. Entonces se fue a acompañar a su padre, que se estaba muriendo ya, y se le caducaron los papeles, o se le acabaría el contrato, o se alargó porque pues llevó aquello más tiempo de lo que pensaba. Total, que ya perdió los papeles para volver. Pues tuvo que volver por Libia. ¿La política de militarización del Estado español para el rescate marítimo os está afectando mucho o no? Bueno, a nosotros no, porque nosotros no podemos operar en España. O sea, nosotros podemos pedirle permiso, yo seguro que si hablo con la Dirección General y tal, y nos ponemos tontos y pesados, pues igual te dicen, sí, vale, bien, ¿quieres? Sí, vale. Vete a este puerto y ya te activo yo cuando te necesite. Y ahí estamos, vamos, nos salen mejillones en el barco, no vamos a salir en la vida. O sea, si insistimos y queremos formar parte, ¿no? Pero el problema del salvamento marítimo en España no es la falta de medios. Si tienen medios, si tienen barcos, tienen helicópteros, tienen un montón de medios. Lo que no tienen son tripulaciones. Lo que no ponen es personal. Porque lo que no interesa es que salgan las lanchas. Entonces están las lanchas, las vemos muy bonitas en los puertos, pero no ponen el personal suficiente para, sobre todo en Canarias o en las zonas más calientes, para que esas lanchas salgan. Eso es una demanda recurrente de los sindicatos. Precisamente paisano vuestro, Ismael Furió, aquí de Valencia, secretario de CGT, de la sección del mar. Entonces, claro, ¿qué ha hecho Salvamento? ¿Qué ha hecho el gobierno, vamos a decir? Bueno, pues incluso había unas patrulleras, un programa de reposición y de aumento de la flota con el astillero Armón en Galicia, y suministraron la mitad, y la otra mitad, pues que era una entrega programada, pues no me acuerdo cuántos, no sé, 5 barcos al año, por decir algo, no sé cuántos, los cambiaron a la Guardia Civil. Entonces, toda la inversión que se está haciendo en medios se está haciendo a la Guardia Civil. Entonces, toda esa zona caliente está solapado Salvamento y Guardia Civil. Y el servicio del mar de la Guardia Civil, pues en los últimos años, yo llevo ya bastantes años, ya estuve antes 8 años en Cruz Roja, y antes había una patrullera de la Guardia Civil, ahora hay 5. Entonces, todo esto es para hacer el control fronterizo. Todas las incidencias, todos los avisos que se refieren a pateras van a un mando único en Madrid, a un centro de coordinación, mando único, que lo que hay al frente es un guardia civil, es un general de la Guardia Civil. Entonces, bueno, pues se ha militarizado, ya no hay un cuerpo civil que de alguna manera está controlado, supervisado, pues por los representantes de los trabajadores, por los sindicatos, que pueden denunciar, ¿no?, si están dando unas instrucciones que no son correctas, que no son acordes con la ley, pues pueden denunciarlo. Ahora va una patrullera a la Guardia Civil, pues recibe las órdenes de un comandante y ya está. Quédese usted ahí hasta que vengan los marroquíes y se lleven la patera. Y se acabó. ¿Cómo gestionar ese tema de comidas con tanta gente y una cocina tan pequeñita? A eso es lo que te interesa, ¿eh? No, bueno, nosotros normalmente la comida que les damos es casi siempre, bueno, base arroz o pasta,
digamos es la base. Intentábamos con cuscús, pero no funcionó. Cuscús gusta más a la gente del norte de África y a los subsaharianos les va más el arroz. Entonces lo que solemos hacer es arroz o pasta y bueno, pues le ponemos verduras, verdura fresca y bueno, vamos combinando legumbres, que nosotros ahora cuando estamos en Puerto vamos preparando las legumbres y las cocinamos, las precocinamos, las congelamos y luego cuando van a cocinarlas para hacer ya la comida para los rescatados, bueno, pues ya la descongelan y la juntan, ¿no? con el arroz. Solemos llevar carne, que compramos halal y pescado. El pescado sí solemos comprar también congelado. Porque, claro, comprar pescado fresco, prepararlo y congelarlo, pues no tenemos capacidad. Entonces, bueno, el pescado siempre es congelado, la carne la compramos y luego la congelamos, a veces también carne picada, pero bueno, siempre intentando que sea halal. Y bueno, pues con esos ingredientes pues vamos resolviendo, ¿no? Un día combinas con una cosa, otro día combinas con otra, pues para que no sea siempre el mismo rollo, ¿no? Y luego, pues como he dicho antes, tiene que ser picante, si no, no vale. Bueno, aprovechando que hablamos de comida, Bien, yo ya os he dicho, a ver, yo tengo correa para... Sí, una hora, yo no... No sé, pero podemos... ¿Qué os parece? Quiero contaros lo que me ha pasado esta mañana antes de que me invitaran a verme. Me llama una amiga de Madrid, periodista ya jubilada, espantada, porque es espantoso lo que me cuenta. Ha oído en la SER esta mañana que en Inglaterra, no sé en qué lugar de la... ¿Tú lo has oído también? Sí, yo también lo he oído. Van a hacer Un reality. Un reality, sí, de esos de televisivos que llevan a la gente a sufrir, y los van a meter en una patera y les van a hacer eso para simular los peligros. Yo no lo he oído así. Yo lo he oído que son cuatro fascistas, cuatro xenófobos o racistas, con dos que no lo son. Y entonces de la convivencia tienen que intentar, tú me dirás cuatro racistas con dos que no son, intentar, pues eso, convencerles, los que no son, a los otros y los que son. O sea, es un reality que yo no creo que sirva absolutamente para nada. A mí me parece que eso lo que nos lleva pues es a trivializar, ¿no? A trivializar esto, convertirlo en un show. Entonces toda la normalización del racismo, pues sí. Pero claro, es trivializarlo. Eso. Fondos, bueno, pues la parte económica, nosotros resolvemos el presupuesto más o menos de la Itamari son 760.000 euros. 760.000 euros. Aproximadamente la mitad del presupuesto es gastos de salarios, seguridad social y salarios. El resto pues es suministros, combustible, reparaciones. Sí, nosotros tenemos de ese presupuesto aproximadamente 65% es dinero público, Gobierno vasco, Gobierno de Navarra, las 3 diputaciones vascas y ayuntamientos de Euskal Herria, todos los ayuntamientos. Y luego pues el resto, el otro 35% más o menos, son socios, donativos de socios. Ahora, paréntesis, ahí tengo unas chartelas para los que queréis haceros socios. Venta de merchandising, que ahora tenemos en el barco y que también se puede comprar vía online. Donativos privados de gente que, bueno, pues que nos hace ingresos en cuenta y también algunas empresas. También, bueno, pues como tenemos bastante red de cooperativas en Euskadi, pues ahí también pues las cooperativas parte del beneficio por ley tienen que darlo a entidades sociales y bueno, pues también hay cooperativas que regularmente nos aportan dinero, ¿no? Esa es un poco... ONG solo tiene... Bueno,
Luego, lo que os he dicho antes, el trabajo de educación para la transformación social, y además de eso tenemos un proyecto en Ecuador también de defensa, de promoción de derechos humanos, defensa de mujeres víctimas de violencia. También trabajamos con una compañera en Atenas, que la conocí en Quíos y lleva un centro de mujeres, y bueno, Ana también la conoce, y también trabajamos. Es que me ha sorprendido antes porque no, ha venido, ¿te acuerdas? Sí, pero luego ya cuando hemos hablado, ya que me ha venido a la cabeza, que estuvimos trabajando entonces allí, y bueno, tenemos una amiga común que tiene un centro de mujeres, una mujer súper, bueno, pues comprometida, y a mí me enseñó el feminismo, yo siempre lo he dicho, yo no tenía ni idea de estas cosas, y con Gaby me dice, ¿cómo que no? Y yo, pues es verdad, pues tienes razón, pues no me había dado cuenta, ¿no? y me abrió los ojos. Entonces, bueno, con ella también colaboramos pues en sus proyectos, y a partir de este año empezaremos también con otro proyecto en Kenia de mutilación genital femenina, con ASA, que es tiene una ONG en Madrid, y bueno, estuvo también hace poco en el barco y nos estuvo explicando, y bueno, nos parece un proyecto súper interesante, y además pues eso, muy orientado, muy centrado en cómo hay que hacer las cosas. Y este año pues aportaremos con recursos propios, y a partir del año que viene pues bueno, ya también lo formularemos como un proyecto de cooperación. Entonces nuestra intención también es pues que la ONG trabaje en distintos ámbitos, ¿no? Pero siempre en relación a, bueno, pues al derecho a migrar, a los movimientos migratorios y a las personas que están en movimiento, ¿no? Todas esas dificultades que se encuentran en el camino. Concluida. No, es que está interesante. Ya, pues, seguimos hablando ahora Sí. ahí en la barra, ¿no? Bueno, yo os agradezco el interés, que hayáis sido una audiencia tan entregada, que me aguantéis el rollo que tengo yo. Tan... sí. Y bueno, y a vosotros también.